Bienvenida, bienvenido a Instituto Biosanarte. En este video te voy a explicar muy brevemente qué son las 5 leyes biológicas. En los años 80 el descubrimiento del Dr. Hammer que revoluciona la medicina convencional, y acá hago una aclaración: para que algo se convierta en ley debe ser demostrado científicamente, y el Dr. Hammer lo hizo. Así que con propiedades de Instituto Biosanarte, nosotros para la formación de terapeuta en biodecodificación o para atender cualquier consulta como terapeuta, tenemos el corazón de la biodecodificación, que son las 4 capas embrionarias y las 5 leyes biológicas. Explicado esto, y para que se pueda entender en los siguientes videos, nosotros tenemos que saber algo. Esas 5 leyes hablan de: la primera dice que todo nace en la mente. ¿Qué significa? Nosotros entendemos que ningún cuerpo puede enfermar por sí solo sin una mente previa. Es decir, que hay un pensamiento, hay algo que amenaza, hay algo allá afuera que cambia mis planes. En ese cambio, en esa no adaptación que yo tengo a raíz de lo que está pasando, surge un conflicto, surge una enfermedad, un síntoma, un desajuste. Es decir, que lo que nace en la mente luego se somatiza. Lo que nació como un pensamiento que pasa después a acoplarse con una emoción, forma parte después de un conflicto a nivel corporal, a nivel biológico. La segunda ley habla de las 2 fases que tiene ese conflicto. Cada vez que nosotros tenemos un problema, una situación, nosotros tenemos 2 fases, una fase activa y una de solución. La fase activa es el pleno conflicto, es el pleno problema, donde estamos estresados, cansados, preocupados. La fase de solución se da sí o sí el individuo solucione el problema. Dentro de la fase activa y la de solución hay unos cuantos puntos a tratar, pero que no vienen al caso ahora para explicarlo, porque lo que queremos es que esto quede lo más clarito posible. La tercera ley habla acerca de las capas embrionarias, el sistema ontogénico u ontogenético de los tumores. ¿Por qué dice así la ley? Porque se aplica realmente para todo tipo de conflicto. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de los conflictos que la persona, el individuo tenga, cada uno de esos conflictos que nosotros experimentemos, sea infección, sea infarto, sea un esguince, sea una hernia, tiene sí o sí una capa embrionaria de la cual surge ese órgano, ese tejido. ¿Puede tener connotación en otras capas? Sí, también puede tenerla, pero pertenece específicamente siempre a una capa de base, de donde se formó ese órgano, ese tejido. La cuarta ley habla de la importancia de los microbios. La importancia de los microbios en nosotros, ¿sí? Sabemos que hay microorganismos de todo tipo en el planeta, y en nosotros también viven ciertas bacterias como la del intestino. Vive en simbiosis con nosotros, ¿sí? Es decir, que ella necesita de nosotros y nosotros de ella. Estoy hablando de la Escherichia coli o Escherichia coli, ¿sí? Como quiera llamarlo. ¿Es importante? Sí, es como un ejército silencioso que vive en nosotros. Y a diferencia de la medicina convencional, y acá hago un paréntesis, ¿necesitamos la medicina convencional? Por supuesto que sí. Necesitamos ese diagnóstico para saber a qué abordar en la consulta, qué conflicto. Cuando la persona trae un diagnóstico médico, no es lo mismo que diga: creo que tengo una úlcera, creo que tengo una hernia, creo que tengo una gastritis, ¿sí? Cuando realmente trae ese diagnóstico médico, nosotros abordamos específicamente la consulta a ese conflicto. ¿De qué nos habla esta cuarta ley? De la importancia de los microbios en nuestro cuerpo. Y a diferencia de la medicina convencional, que es importante, vuelvo a repetir, hay una fase de infección, ya puede ser bacteriana, por hongo, por virus. Entonces el médico aplica, ¿sí?, sus antibióticos, sus antivirales, lo que corresponda. Nosotros en biodecodificación le podemos decir a nuestro consultante que está en la fase de solución. Cuando ese ejército silencioso de microorganismos viene como a atacar el cuerpo, en realidad lo que viene es a darnos la pauta de que ese individuo sanó, está en fase de solución. ¿Sí? No vienen a dañarte los microorganismos, los virus, las bacterias. Vienen a ayudar en esa reparación que primero fue mental, que primero fue a nivel inconsciente, luego pasó a ser mental y ahora está pasando a la biología. Y la quinta ley habla del conflicto biológico, de la contraposición que tiene un órgano, de la función para la cual fue creada y de ese conflicto que viene a decirme que esto no es así.
Yo pongo un ejemplo siempre en instituto. El útero es un órgano que está creado para crear vida, para recibir vida, pero si hay trompas tapadas, si hay algún otro conflicto a nivel biológico, entonces ese órgano no se puede expresar como tal. Lo mismo cuando tenemos un problema en la vista, ¿verdad? El ojo fue creado para ver. ¿Qué sucede cuando hay un conflicto, cuando hay una contraposición y ese ojo no puede ver? Ese ojo tiene una catarata, ese ojo tiene una miopía. Lo mismo con un riñón. El riñón está creado para cierta función en el cuerpo, pero cuando empieza a fallar, entre comillas, entonces nosotros entendemos que hay un conflicto, ¿sí? Ese órgano fue puesto por la biología para una función específica, pero hay algo que se contrapone. Lo que se contrapone, eso que creemos que es una enfermedad que nos agarró, que vino de afuera, no vino de ningún lado más que de adentro nuestro inconsciente, que nos está diciendo que hay algo que no sanaste. Te pone como, por ejemplo, eso te pone otros conflictos relacionados a otros órganos, tejidos, a los huesos. ¿Por qué? Porque te está diciendo que es momento de sanar. Estas son las 5 leyes biológicas resumidas lo más que pude y lo más claramente. Ahora sí, vamos a pasar en los siguientes videos a responder aquellas preguntas de esos valientes que nos han escrito y que quieran seguir escribiendo acerca de qué se trata cada síntoma, cada conflicto que están teniendo. Soy Sandra Deni, fundadora y responsable de Instituto Biosanarte, y te invito a sanar. Gracias por estar ahí. Gracias.